muy buenos días o muy buenas tardes. Me parece importantísimo poder conversar acerca de un tema al cual me invitaron en estos días, precisamente el 7 de abril del 2016, en el Colegio de Ingenieros Agrónomos y que tiene que ver con el reconocimiento del rol de los bosques en el suministro de los productos vitales al medio ambiente y a la sociedad. El tema, el título me parece muy pertinente y muy importante. Durante la reunión se habló de casos de éxito y temas interesantes. A mí particularmente, por mi experiencia, me preocupa presentar temas relacionados a qué podemos nosotros ofrecer o cómo podemos nosotros buscar un, un efectivo reconocimiento de lo que los bosques nos aportan. ¿Qué hago yo? ¿O qué hacemos los profesionales? ¿O qué hace el Estado? ¿O qué hace la sociedad por ofrecerle una actividad económicamente rentable o sustentable a un señor que posea un bosque de 2,5 hectáreas, o 3 o 4, en una zona con una cierta presión urbanística y que le toca pagar impuestos por ese terreno, que le toca mantenerlo, que le toca cuidarlo y que quisiera realizar algo que nos permita conservar el bosque, no infringir la ley, pues en Costa Rica es prohibido el cambio de uso y que le sea favorable al dueño de ese bosque. ¿Qué me preocupa? Bueno, ¿por qué una finca sometida a PSA que mantiene 182 hectáreas en bosque, 7 hectáreas en repasto, un área sometida a PSA con 182 hectáreas de bosque, todos en conservación, solamente 10 hectáreas en repasto y donde está la casa de habitación de los propietarios y que corresponde a una familia eh, de 4 integrantes, todos adultos, padre, madre y 2 hijos, que no pueden sostenerse económicamente de esta finca que está en conservación, o sea que la conservación no les permite ser económicamente rentable, que no pueden hacer un plan de manejo, o si pudieran hacerlo, pues lo harían, pero significa un ingreso económico relativamente alto, puntual en un momento, y el tener que esperar 15 o más años para replicar el nuevo aprovechamiento. Que los hijos tienen que salir a buscar el sustento fuera de la finca, que el padre de familia para sostenerse practica ganado en otra finca de su propiedad de 40 hectáreas y que estas otras actividades económicas que realizan los propietarios o de la familia terminan subvencionando la conservación de esas 182 hectáreas de bosque. O sea, el trabajo de los hijos como educador, como operario de piñera, la actividad agronómica o ganadera del padre de familia, subvencionan la conservación del bosque. Y como si comparamos las fincas aledañas que se mantienen en pastos, que se mantienen en otras actividades agropecuarias de igual tamaño o de menor extensión, son incluso mucho más rentables que la conservación de este bosque de 182 hectáreas. Quiero comentarles o que analicemos por qué una finca que tiene una porción importante de bosque de más del 50%, cerca del 70%, sufre una afectación en la valoración del terreno, precisamente una afectación negativa sobre el área que es bosque. Como se puede ver en la imagen, es una finca en una zona con cierta presión urbana, donde las áreas que están desprovistas de bosque tienen muchísimo valor comercial que esta área que es un bosque y que no tiene un potencial de uso interesante o potencialmente importante, eh, sino si se cambiara de uso y desproveyera de bosque completamente, su valor económico aumentaría.
las entidades financieras nos castigan las áreas que son bosque severamente en su valor de la tierra. O sea, el bosque afecta negativamente el valor de la tierra. ¿Por qué? Porque el cambio de uso es prohibido, porque las actividades económicas propias de un bosque son muy limitadas. ¿Cómo hacemos para fomentar o lograr que el manejo del bosque sea factible cuando las mismas herramientas técnico-jurídicas que se nos imponen establecen medidas que son prácticamente insalvables? El manual de planes de manejo, decreto número 34559 del MINAE, publicado en la Gaceta 115 el 6 de junio de 1908, establece que debemos determinar cuál es el porcentaje máximo de heliófitas efímeras que tiene un bosque, pero también dice que aquellas especies que en el anexo 6 del mismo decreto no se hayan categorizado, o sea, sean indeterminadas, deben sumarse por precaución a la lista de heliófitos efímeros. Y como pueden ustedes ver, el anexo 6 cuenta con 1410 especies, de las cuales 767 son indeterminadas. Eso significa que un 55% de la lista son especies indeterminadas. Esto hace realmente muy poco probable lograr salvar el primer obstáculo para definir si un bosque es aprovechable, sí o no. Vean que solamente entre heliófito efímero e indeterminado tenemos un 58%. Dentro de ese indeterminado tenemos las especies que encontramos no identificadas, ¿verdad? Y eso agrava la cosa, porque si estamos hablando que tenemos 1410 especies, ¿cuántas desconocidas especies podríamos encontrar? Bueno, el Inventario Nacional Forestal 2014 dice que podrían llegar a ser hasta 2000, aquí hay 2040 especies en Costa Rica. De esas, eso significa que tenemos 630 especies de más que podrían ser desconocidas. Evidentemente no vamos a encontrar, no tenemos la probabilidad de encontrar 2040 en un mismo ecosistema, en un mismo bosque, en una misma finca, pero las proporciones deberían aproximadamente mantenerse. Eso hace muchísimo más grave, muchísimo más complejo, muchísimo más incierto. Y tenemos que pensar en que el dueño de bosque tiene que pagar un ingeniero para que les haga las valoraciones y hay una alta probabilidad de que su inversión inicial le dé como resultado un no. Un no, su bosque no es aprovechable. Ahí es donde nace mi inquietud respecto a si realmente le estamos reconociendo el rol de los bosques como proveedor de productos vitales al medio ambiente y a la sociedad. Muchas gracias.